A nosotros nos corresponde desarrollar este tema de la cuestión social en las relaciones entre el Paraguay y el Brasil. En primer lugar, yo lo que les voy a presentar son los resultados sintéticos, digamos, de un estudio que hicimos para la FAO, justamente sobre este tema, digamos, en el Paraguay, que realmente aborda esta temática de la cuestión social en las relaciones entre el Brasil y el Paraguay, concretamente, como vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ir comentando. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, lo que vamos a intentar analizar brevemente es el contexto de esta cuestión social, digamos. Es decir, cuáles son los factores estructurales, ¿verdad?, que condicionan en gran medida esta cuestión social. Y en ese sentido, ahí está planteada la idea básica, ¿verdad?, que en las relaciones entre el Brasil y el Paraguay, ¿verdad?, primordialmente el conflicto entre los empresarios agropecuarios y los campesinos y los indígenas de ambos países, ¿verdad?, representa, digamos, la cuestión social surgido por la tenencia y el uso de la tierra, fundamentalmente. Ahí está la cuestión social, básicamente, debido a la disputa, a los conflictos que surgen por la tenencia y el uso de la tierra en el Paraguay, por parte, en realidad, no solo o exclusivamente de empresarios brasileños, como vamos a ver, pero en gran medida, digamos, de los empresarios extranjeros en una proporción muy importante, también empresarios paraguayos, por supuesto, ¿verdad?, pero fundamentalmente de los brasileros en ciertas regiones del país, ¿verdad? Y en ese sentido, indudablemente, el gran factor estructural consiste en la concentración y extranjerización de la tierra que se ha verificado en el Paraguay, sobre todo, digamos, a partir de los años 80, 70 ya empezó, pero fundamentalmente a partir de la década del 80 y fundamentalmente 90 hasta hoy en día, básicamente, ¿verdad? En realidad, ¿verdad?, la tenencia, o sea, la extranjerización de la tierra en el Paraguay no es una historia nueva, es una historia antigua, porque justamente una de las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza consistió justamente en la venta de tierras, digamos, del Estado, de tierras públicas que fueron adquiridas por empresas extranjeras y que instalaron en el país grandes latifundios, tanto en la región occidental, que nosotros denominamos el Chaco, por ejemplo, una empresa que se instaló ahí a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, llegó a adquirir un total de 5.600.000 hectáreas, una cantidad de tierra superior al actual territorio de Bélgica. Se llamaba, digamos, una empresa anglo-argentina, la Carlos Casado. Y también en la región oriental, a principios del siglo pasado, se instalaron, digamos, grandes latifundios que explotaron fundamentalmente, digamos, la madera por un lado y la yerba mate por otra parte, a partir de un sistema semiservil, digamos, de contratación de mano de obra temporal, sobre todo, digamos, de campesinos, por parte de la denominada la industrial paraguaya, ¿verdad?, que también ocupó una parte importante de estos territorios que ahora, hoy día, digamos, pertenecen en propiedad a los empresarios extranjeros y fundamentalmente brasileños en esas regiones, como vamos a mencionar. Las informaciones que a continuación brevemente vamos a presentar avalan este planteamiento básico. Por ejemplo, según el censo agropecuario, el último censo agropecuario, realizado en el Paraguay en el año 2008, los resultados demuestran que el índice de Gini tiene este nivel de valor de 0.93. Paraguay es uno de los países en toda América Latina en donde la concentración de la tierra es más alta según este indicador. El índice de Gini, muy alto, justamente. Eso fue, digamos, aumentando y cada día más aumenta este índice, digamos, de concentración. Como dije, es antigua la concentración y también por las empresas. Anteriormente predominaban más bien los grandes latifundios de enclave,
Pero hoy día es la empresa agropecuaria, tanto la empresa de la soja como a ella también se acompaña hoy en día la empresa ganadera, basada, digamos, en, como lo dijo esta mañana Fernando, digamos, en la producción artificial, digamos, de la cría de ganados fundamentalmente, y se ha transformado en una unidad productiva súper moderna, hasta tal punto que, como hemos escuchado, el Paraguay es el sexto país exportador de carne del mundo en este momento, ¿verdad? Y ahí también en esta actividad productiva participan fuertemente hoy en día, en la actualidad, las empresas extranjeras y los empresarios brasileños, como vamos a ver. Muchos de ellos combinan en un territorio de, por ejemplo, 10.000 hectáreas, 15.000 hectáreas, etcétera. La mitad de esa extensión lo dedica a la soja y la otra mitad a la cría, digamos, a la producción de la ganadería fundamentalmente, ¿verdad? Hoy en día. Muy bien. La actual concentración, como ya lo estamos mencionando, se ha debido a la penetración de la gran empresa extranjera en determinadas regiones del país. Y aquí les voy a mostrar, a partir de los datos del censo agropecuario, ¿verdad? Este gráfico, digamos, muy importante geográfico, en donde, como ven ustedes, ¿verdad?, las propiedades de 1.000 y más hectáreas en estos departamentos que están ubicados, ¿verdad?, en la frontera con el Brasil, que se denominan Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú, más del 50%, ¿verdad?, de todas estas propiedades de 1.000 y más hectáreas pertenecen a extranjeros. Y, como vamos a ver después, en una proporción muy alta, a brasileños, fundamentalmente. También en los departamentos de Itapúa, ¿verdad?, la presencia de las medianas y grandes empresas agropecuarias extranjeras es muy importante, como así mismo más arriba, Amambay, ¿verdad?, también la presencia es significativa. Y en los últimos años, sobre todo a partir de la década anterior, ¿verdad?, los empresarios brasileños en gran medida han empezado, digamos, a comprar tierras para instalar exclusivamente explotaciones, digamos, ganaderas en el Chaco paraguayo, como es el departamento allá del Alto Paraguay, que también es una proporción que ronda más o menos los 40%, ¿verdad?, de este tipo de grandes explotaciones. Muy bien. Entonces, con esto se demuestra claramente, ¿verdad?, la difusión, la localización de estas unidades productivas, como vimos, ¿verdad? Aquí inclusive vamos a constatar donde justamente ahí están. Son las empresas de 1.000 y más hectáreas, y ¿verdad?, estos son todos los departamentos del país, y ahí están señalados con letras rojas, ¿verdad?, los departamentos en donde la presencia de los empresarios extranjeros es mucho más alta. Como ven ustedes, en Alto Paraná es el 55%, ¿verdad?, de todas las propiedades de 1.000 y más hectáreas pertenecen a empresarios brasileños, ¿verdad?, fundamentalmente todo el departamento del país, que es relativamente importante y grande. Y más aún en Canindeyú, que llega al 60%, ¿verdad?, 60% llega. También en Amambay, como vimos, bastante alto, 35%, ¿verdad?, y en Caaguazú, 32%, aunque en Caaguazú no solo están los brasileños, sino también hay empresarios de otros países, algunos europeos, etcétera, fundamentalmente. Gracias. Perdón, se aprieta. El tercero. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Este es Alto Paraná, ¿cierto?, que es 55%, Canindeyú 60%, ¿verdad? También bastante alto aquí en Caaguazú, pero en Caaguazú no solo están empresarios brasileños, sino también empresarios de otros países europeos y algunos argentinos, también uruguayos, etcétera, que vienen, digamos, se han instalado en las últimas décadas en el Paraguay para la producción, fundamentalmente, como dije, de la soja y de la ganadería moderna, ¿verdad?, fundamentalmente. Bien, de manera que aquí se demuestra claramente con esta
información, digamos, muy importante como es el censo agropecuario, ¿verdad? Y de hecho, hace 7 años atrás se levantó esta información. En principio, digamos, esta situación no habrá cambiado en los últimos años, al contrario, de una vez se habrá intensificado más las tendencias de concentración por parte de las empresas extranjeras, ¿verdad? Fundamentalmente. Muy bien. A partir de aquí vamos a ver las dimensiones más importantes de esta cuestión social. ¿Cuáles son? Fundamentalmente. Y en eso, como dije, nos vamos a basar en el estudio que hemos realizado justamente para la FAO en años anteriores. En las últimas décadas, sobre todo cuando hablamos de las últimas décadas, nos estamos refiriendo a partir de la década del 90, ¿verdad? La última década pasada y los años actuales, ¿verdad? El acceso a la tierra de los empresarios extranjeros se ha verificado entre otras opciones, o sea, por un lado compras directas, pero últimamente mediante la gestión de intermediarios que se dedican a la compra de lotes que pertenecen, pequeños lotes, ¿verdad?, a productores campesinos en las comunidades en donde están asentados. Es decir, compran 10, 20, 5 hectáreas de varios productores, pequeños productores, juntan 200, 300 hectáreas y ahí empiezan a ofrecer a los empresarios extranjeros. Esa es la práctica, la opción a la que recurren, digamos, estos intermediarios, ¿verdad? Fundamentalmente, un campesino que fue entrevistado, digamos, relata el proceso en estos términos. Por ejemplo, justamente en el departamento de Caguazú, ¿verdad?, que vimos. Antes de vender mi tierra, la trabajaba en forma tradicional, sin herbicidas ni semillas transgénicas, ¿verdad? Aquí todo un tema también del modelo económico de producción, ¿verdad? Bastante importante y tal, y toda una temática al respecto. La trabajaba en forma natural, ahora está totalmente mecanizada. Dice, la vendía a un paraguayo y luego después de comprar otros varios lotes de otros vecinos, los volvió a vender a un extranjero. Esta manera de venta de las tierras de campesinos que pasa por intermediarios se ve en muchos otros casos en esta zona actual. Entonces, esta es una de las modalidades que hoy día, en los últimos años, ¿verdad?, se está dando y se está verificando, inclusive en la actualidad. Sigue verificándose. En ese mismo sentido, un técnico agrícola, le hemos entrevistado también a un informante calificado, que hace muchos años está trabajando, digamos, en toda esta zona, como dije, digamos, cercana a la frontera con el Brasil, ¿verdad?, donde la gran difusión de la empresa extranjera, no solo, por supuesto, de la brasileña, pero una más alta proporción, ¿verdad?, lo describe el mencionado proceso en estos términos, ¿verdad? Bastante importante. La compra y la venta de las tierras es una situación que se va agudizando cada vez más. Por parte, estamos hablando de pequeños lotes, como dije, 5 hasta 15 hectáreas aproximadamente, ¿verdad? Es el tamaño de los lotes que son vendidos. Muchos son prestanombres, especialmente los que compran grandes superficies, por un lado, ¿verdad? Prestanombres, o sea, juntan, ¿verdad? Los dueños verdaderos están en otros países. Ellos vienen al Paraguay cada 2 o 3 meses para verificar la marcha de los rubros agropecuarios producidos, ¿verdad? Lógicamente, los empresarios, sobre todo, digamos, los brasileños, son los más numerosos, aunque también existen otros que vienen de otros países. Por ejemplo, los empresarios brasileños, hoy en día, en el caso del control y la supervisión de su actividad agropecuaria, ¿cómo lo hacen? Vía satélite. Le ponen un chip aquí en la oreja a cada animal y de ahí, vía satélite, están controlando, digamos, el manejo de sus estancias y se ponen en contacto directo con los medios modernos de comunicación que hoy día, con los responsables, ¿verdad?, y trabajadores de cada estancia. Y le está diciendo, cuidado, esto, aquello, lleven tal parte, están supervisando desde esta ciudad en donde estamos. Algunos de ellos viven aquí, directamente de aquí, vía satélite. Justamente, ese es el procedimiento que hacen. En el caso, estoy diciendo,
de las unidades productivas ganaderas, fundamentalmente. Bien, yo lo hice porque entrevisté, digamos, a un técnico, digamos, del sector pecuario, ¿verdad?, que conoce las actividades de los empresarios brasileños, ¿verdad?, y está en contacto con ellos, etcétera, de manera que conoce bastante bien las prácticas que ellos tienen. Por ejemplo, inclusive, en ese sentido tengo que señalar, yo hice una entrevista a un técnico agropecuario brasileño que está en la Embajada del Brasil en Asunción. Y en la Embajada del Brasil tiene más de 10 técnicos agropecuarios que asisten a los empresarios brasileños, de ser necesario. Fíjense, hasta todo eso hay, justamente. Y allá esos procedimientos están en el fondo totalmente encubiertos. No se sabe eso. Por lo menos hasta hace 2 años atrás, esa era la práctica que estaba asumiendo, digamos, en este caso de apoyo y de asistencia a los empresarios. Entonces, una de las reacciones, y aquí viene una de las expresiones de la cuestión social, ¿verdad?, que expresaron los grupos campesinos afectados por este proceso de concentración y extranjerización de la tierra, ha consistido y sigue consistiendo en protesta contra la contaminación medioambiental. Y aquí viene un relato justamente de uno de los campesinos, relativamente importante, pero lo puse aquí porque es bien expresivo, digamos, el relato. Dice: la zona del distrito pastoreo, que es del departamento de Caguazú, ¿verdad?, como vimos, ¿verdad?, las tierras compradas por un brasileño no pudieron ser utilizadas de manera tranquila. La comunidad entera se manifestó, oponiéndose al cultivo mecanizado por miedo al envenenamiento. Ese es el otro gran tema, el envenenamiento. Que aquí, como sabemos, hay una gran disputa también, digamos, entre los empresarios no solo brasileños, sino paraguayos y las organizaciones gremiales del sector empresarial paraguayo, ¿verdad?, que niega todo este proceso. Hay una gran disputa a nivel inclusive de la opinión pública, ¿verdad?, de que los empresarios sostienen que ellos no están envenenando, pero está totalmente confirmado casos inclusive de muertes de campesinos, ¿verdad?, y de problemas de salud que han sido detectados, digamos, en los centros de salud, se han verificado, ¿verdad?, los efectos directos de estas contaminaciones en los campesinos y también miembros de comunidades indígenas, ¿verdad? En algunos casos el cultivo de la soja llega hasta 10 metros de las casas, hasta 10 metros de las casas. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, hay zonas enteras, hay verificaciones bien concretas al respecto, ¿verdad? Por eso el dueño, y ahí viene la estrategia, digamos, por un lado, el dueño brasileño la alquila a los menonitas del Campo Nuevo. Estos son empresarios también agropecuarios, digamos, que han llegado al Paraguay a principios del siglo pasado, fundamentalmente. Primero se instalaron en el Chaco, después al norte de la región oriental y después se fueron a esta zona, ¿verdad? También son empresarios de soja y de ganadería, digamos, moderna, y se pusieron de acuerdo, digamos, con los grandes compradores brasileños. ¿Para qué? Para que les alquilen la tierra, y estos intermediarios, ¿qué es lo que hacían? Ofrecían 2 o 3 hectáreas a los campesinos de una comunidad para que cultiven maíz o sésamo. El objetivo era quedar bien con ellos y así lograr dividir las comunidades. Ahí toda la cuestión. Es una lucha, ¿verdad?, no tan violenta como se fuera, pero en el fondo es una lucha que implica todo un manejo múltiple, digamos, entre otros, para que en este caso, ¿verdad?, existan sectores o grupos campesinos que se vean atraídos por la forma de producción moderna, ¿verdad?, el cultivo, digamos, mecanizado, fundamentalmente, ¿verdad? Esa es una de las disputas que hay en este sentido, que tiene que ver con esta lucha también que se establece. Otra de las respuestas, ¿verdad?, y esta es una de las más críticas, indudablemente, encaradas por los grupos campesinos, ha consistido y sigue consistiendo en la lucha por la tenencia de la tierra. Lucha por la tenencia de la tierra. En la perspectiva de garantizar, y aquí viene, digamos, el afianzamiento de la agricultura familiar sostenible, ¿verdad? Bueno, ahora ya se había mencionado que uno de los problemas, ¿verdad?,
que aquí tiene que ver en el ámbito de las relaciones entre el Paraguay y Brasil, esta diferencia que hay entre los modelos económicos, ¿verdad? Fundamentalmente, ¿verdad? Y aquí tiene que ver indudablemente, ¿verdad?, que en qué medida, digamos, este modelo económico muy avanzado, digamos, muy impactante, ¿verdad?, evidentemente elimina la existencia, digamos, y la continuidad de la agricultura familiar campesina, sobre todo la agricultura familiar sostenible, ¿verdad? Y bueno, es toda una temática, porque hoy en día sabemos que la producción de alimentos no solo se limita a la producción de la soja. Hay otros rubros que se pueden producir a nivel mundial. Es una de las grandes necesidades del mundo, uno de los grandes problemas del mundo es la provisión, digamos, de alimentos en el mundo. Y el Paraguay, digamos, tendría condiciones para producir a través de la agricultura familiar ciertos rubros que no sean las sojas, sino otros rubros agrícolas, inclusive de pequeña ganadería, que perfectamente pueden tener cabida no solo en el mercado nacional, sino en otros mercados regionales e internacionales, ¿verdad? Toda vez que haya políticas, ¿verdad?, de estados, de las políticas públicas que apoyen el funcionamiento de este sector económico, ¿verdad? Políticas financieras, políticas tecnológicas y sobre todo de acceso a los mercados y de apoyo a las organizaciones, sobre todo a las cooperativas, por ejemplo, ¿verdad? Indudablemente, podría ser una opción. Bien, aquí nosotros hicimos una entrevista, justamente, hoy nos estaban preguntando, a una de las organizaciones, o el movimiento campesino más influyente en el Paraguay, la Federación Nacional Campesina se denomina, ¿verdad? Muy importante. Y a uno de sus principales dirigentes dijo así en estos términos con relación a esta temática de la lucha. Dice, a los extranjeros no les gusta cuando la gente se moviliza en su base, porque eso es lo que hacen las organizaciones campesinas, ¿verdad?, en toda esta zona de la región oriental que hemos mencionado. Cuando la gente se pone en contra de ellos, no quieren enfrentarse. Dice, pero cuando encuentran lugares, comunidades campesinas donde la gente les reciben como corderitos mansos, son rápidos para conseguir su objetivo, para comprar la tierra. Ese es el objetivo en este momento, ¿verdad? Y estas organizaciones campesinas se están oponiendo que los campesinos y fundamentalmente, por supuesto, sus miembros no venden sus tierras, pero hay una proporción importante del sector campesino que no están asociados directamente a estas organizaciones, ¿verdad? Y con ellos a veces entonces es el tipo de relacionamiento no muy directo, ¿verdad?, por parte de estas organizaciones, y muchas veces eso es lo que saben, sobre todo los intermediarios, ¿verdad?, de los empresarios extranjeros que compran estas pequeñas tierras para acumular, digamos, unas dimensiones relativamente apropiadas para ellos, ¿verdad? Justamente. Por eso, dice, además de la alternativa de la producción sostenible, la Federación Nacional Campesina recurre a la lucha social. ¿En qué consiste esta lucha social? La ocupación de las tierras, o manifestarse directamente. Hacen todos los años esta organización, suele hacer en el mes de marzo, ¿verdad?, o abril, marzo. En el mes de marzo, manifestaciones públicas, sobre todo en la capital, en Asunción, en otras ciudades del país, en donde están planteando la necesidad de seguir poniendo en vigencia la reforma agraria en el siglo XXI en el Paraguay, fundamentalmente. Ellos son claramente, ¿verdad?, y sobre todo apelar por la sostenibilidad, como dije, de la agricultura familiar campesina, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, además de la producción sostenible, ¿verdad?, ellos dicen sostenible, la Federación Nacional recurre a la lucha social y se exige al Servicio Nacional de Sanidad Vegetal. ¿Qué es lo que se exige? Que controlen, digamos, las prácticas medioambientales y castiguen a aquellos empresarios que no cumplan, digamos, con estas medidas, porque en el Paraguay, por supuesto, digamos, hay instituciones que expresamente, ¿verdad?, se dedican, digamos, a poder controlar el mal uso de los recursos naturales y sobre todo de la aplicación, digamos, de insumos que contaminen el medio ambiente. Pero a pesar de eso, ¿verdad?, los empresarios siguen aplicando e incurriendo, digamos, en ese incumplimiento de carácter legal.
Y eso es justamente lo que pide estas organizaciones, que se cumplan esas leyes, justamente. También, por supuesto, digamos, se dirigen al Ministerio de Agricultura, que es la entidad, digamos, lógicamente encargada de la política agraria en el país, ¿verdad? Y la responsable máximo, por supuesto, digamos, de la política de la reforma agraria, por encima de las instituciones específicas, como es el INDER, ¿verdad? El Instituto de Desarrollo de la Tierra, Integral de la Tierra, justamente. Y no solo al gobierno central, también a las municipalidades, que son los gobiernos locales allá, son los municipios. Nosotros tenemos, por un lado, digamos, a nivel, digamos, de los gobiernos locales, regionales, por un lado están los departamentos, que son los gobiernos departamentales, y cada departamento a su vez se divide en municipios, ¿verdad? Y las organizaciones normalmente trabajan con los municipios porque son los escenarios locales en donde se verifican las luchas por la tierra. Y ahí es importante entonces que ellos planteen a ese nivel sus demandas y su reivindicación. Entonces, en ese sentido, hay toda una política, una estrategia, sobre todo en esas regiones más complicadas, digamos, de este uso forestal. Entonces, aquí voy a consignarle unos datos de una institución que hace años viene trabajando en el registro sistemático de todos los conflictos de tierra que suele darse en el Paraguay, ¿verdad? El Centro de Desarrollo y Estudio. Que ahí nosotros, por un lado, ven ustedes, está en el año 2010, se dieron un total de 50 casos de conflicto, que conflictos están definidos en términos genéricos. No necesariamente significa una lucha todavía abierta. La lucha abierta empieza cuando existe la ocupación, ¿verdad? Ya el conflicto cuando directamente las organizaciones y los grupos empiezan, digamos, a plantearle al empresario, ¿verdad?, que esa tierra ellos lo tienen que vender, digamos, desocupar, porque aquí también viene una cuestión relativamente importante y que viene justamente durante el periodo de la época en que estuvo en el gobierno Stroessner, fundamentalmente. Y durante este periodo es cuando se dio un ingreso, digamos, ya importante de agricultores, en primer lugar, digamos, no de gran dimensión o tamaño, digamos, que han sido los brasiguayos, que se llamaron posteriormente, ¿verdad? Y después los empresarios. ¿En qué sentido? Que muchas tierras que ellos empezaron a ocupar pertenecían, digamos, al Instituto de Desarrollo Rural, digamos, y de la Tierra, del INDER, ¿verdad?, que debería destinarlos a las comunidades dentro del marco de la reforma agraria. Y los beneficiarios de estas tierras exclusivamente tenían que ser paraguayos, pero por corrupción, ¿verdad?, los funcionarios de esta institución empezaron también a legalizar y a vender esas tierras que pertenecían a esta institución estatal a los empresarios brasileños. Y ahí empezó toda una temática de la disputa de la legalidad de los títulos, que también allá hay una cuestión, ¿verdad?, que viene de antes, digamos, es muy importante. Bueno, como ven ustedes ahí, normalmente, digamos, se ha dado, digamos, bueno, conflictos, y en algunos casos, por ejemplo, 25 conflictos en el año 11, 23, un poco menor, ¿verdad?, pero importante, pero también desalojos, ¿verdad? Y en esos casos de desalojos han sido a través de fuerzas policiales y militares. Y en muchos casos han muerto campesinos, han llegado a morir, porque se resistieron, justamente, ¿verdad? Realmente ahí la cosa es complicada, ¿verdad? No hemos traído nosotros los detalles, ¿verdad?, pero relativamente. No todos, quiero aclarar muy bien, estos conflictos se han dado con empresarios o propietarios brasileños, pero una alta proporción fueron de este país, ¿verdad? Eso es lo que quiero significar. Sobre todo en aquellos departamentos en donde evidentemente ellos son la gran mayoría, ¿verdad? Y los grandes últimos conflictos que se han dado, sobre todo ustedes saben que estos conflictos, por cierto, no solo han tenido
una implicancia estrictamente, por decirlo, social, digamos, una lucha entre campesinos, en este caso, digamos, y empresarios extranjeros, sino también han tenido implicancias políticas, obviamente. Uno de los grandes antecedentes, ¿verdad?, de la caída del presidente Lugo en el año 12 fue un gran conflicto de tierra que, por cierto, era contra empresarios paraguayos, pero en donde la gran mayoría de toda esa área estaban los brasileños, ¿verdad? Pero en este caso específico se trataba de empresarios paraguayos. Pero evidentemente, digamos, eso fue uno de los condicionamientos que hizo saltar inmediatamente, digamos, esta cuestión que le llamó, entre comillas, juicio político, y que en el fondo no fue un juicio político, ¿verdad? Evidentemente, era un cambio directo de gobierno. Bueno, también eso, ¿verdad? Bueno, finalmente, cabe señalar que existe una importante dimensión, tiene que ser dimensiones, perdón, de esta cuestión social que suele quedar oculta, que quiero plantear aquí. ¿Cuál es la dimensión que suele quedar oculta? No necesariamente se reduce entonces la cuestión social a la lucha entre los campesinos indígenas y los grandes propietarios, ¿verdad? Nos referimos a una cuestión de soberanía. Soberanía, ¿verdad?, que afecta al Estado paraguayo y la nación paraguaya, y que está en la práctica, que en la práctica radica en la ocupación del territorio en las áreas fronterizas por parte de extranjeros, y también allí se encuentran los brasileños. ¿Por qué es una cuestión? Resulta ser que en el año 2005 fue promulgada una ley en el Paraguay, que también existe, digamos, una legislación en el Brasil, ¿no es cierto?, que regula que los extranjeros solamente pueden ubicarse a una cierta distancia de la frontera. En el Paraguay, en el año 2005, se aprobó esta ley, que se denominó, digamos, Ley de Zona de Seguridad Fronteriza, ¿verdad?, y que hasta ahora no se ha cumplido absolutamente, ¿verdad? No se ha cumplido nada, porque ha habido una fuerte oposición para que esto se cumpla por parte, en primer lugar, de los empresarios paraguayos, de los gremios empresariales paraguayos influyentes, ¿verdad?, y también de los empresarios extranjeros, ¿verdad?, que serían afectados, digamos, a este tema. Por cierto, antes de entrar en el punto específico, tengo entendido, yo no sé en detalles, que este mismo problema se ha dado en Bolivia. Tengo entendido que se ha dado en Bolivia, ¿no es cierto? Tengo entendido en la década pasada. Y que ahí los gobiernos, digamos, ya el gobierno estaba Evo Morales, y en ese momento estaba Lula da Silva, prácticamente, digamos, en parte, no es que se pusieron de acuerdo, en cierta medida, digamos, llegaron a una estrategia consensuada para que se exija que a los empresarios brasileños se retiren justamente de una distancia, no sé si de 50 o 100 hectáreas, ¿verdad?, se retiren de la frontera. Y así, kilómetros, 50 kilómetros, tal kilómetros, kilómetros, 50 o 100 kilómetros. Después vamos a ver de manera específica. En Bolivia, en gran medida, eso se consiguió, porque hubo un consenso entre el Estado boliviano y los empresarios brasileños. Hubo un consenso. Hay que ver bien ese tema, ¿verdad?, que puede ser relativamente interesante para, en todo caso, encarar el caso paraguayo, ¿verdad?, que está pendiente de ser encarado. Y aquí viene. En la franja de 50 kilómetros, según la ley, ahí está, son los términos específicos de la ley. Dice: los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República no podrán ser propietarios, condóminos, ni inclusive usufructuarios. ¿Qué quiere decir usufructuario? Ni arrendatarios. No pueden ser, de inmuebles rurales. Esa es la ley, ¿verdad?, en parte, ¿verdad? Y en la década anterior, ¿verdad?, en la década pasada, se llevó a cabo un relevamiento, fundamentalmente durante el gobierno del presidente Lugo, ¿verdad?, en gran medida, y ahí participaron, digamos, técnicos, pero también fundamentalmente equipos, tengo entendido, del ejército, ¿verdad?, encargado
Ahí Gustavo seguramente conoce, ¿verdad?, cómo se hizo el proceso, ¿verdad?, fundamentalmente en la franja fronteriza. Aunque el trabajo no se concluyó totalmente a nivel de todo el territorio, se constató en la práctica, ¿verdad?, que la superficie ocupada por los brasileños superaba en esos 3 departamentos que hemos mencionado, dentro de estos 50 kilómetros, ¿verdad?, de frontera, superaban las 2/3 partes del territorio, más del 60%, 66, ¿verdad?, por ciento, mejor dicho, perdón, me rectifico, 66%, 67. Ya, eso es, ¿verdad, Gustavo? O sea, altísimo, se ha llegado totalmente a confirmar. Bueno, y justamente ahí se ha creado todo un ambiente, como dije, especial, no solo social, sino también político, ante la posibilidad de que esta opción, digamos, fuese llevada a práctica. ¿Por qué lo pongo esto de relieve? Porque hay que ver esta temática de la soberanía y de la seguridad fronteriza dentro del marco de la integración, ¿verdad? Eso es bastante importante. Es importante que los estados, las naciones se integren, pero dentro del marco del respeto de la soberanía, y que desde el punto de vista económico, y no solo económico, sino social, cultural, es muy importante, ¿verdad?, que esa frontera sea resguardada, digamos, y esté en vigencia justamente, digamos, las leyes, no solo las leyes, sino también las prácticas sociales y culturales de los países respectivos, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Eso es importante. Es cierto, como se dijo aquí, ¿verdad?, que hay un sector de inmigrantes brasileños, agricultores brasileños que llegaron al Paraguay en las décadas del 60 y sobre todo del 80, que en parte se siente como paraguayos. Pero, según los datos del censo del 2008, una gran parte de estos pequeños agricultores brasileños de aquellas décadas ya salieron del país. Salieron del país y vendieron sus tierras justamente a los medianos y grandes empresarios brasileños. Ese fue el procedimiento que se usó, fundamentalmente, ¿verdad? Eso hay que tener en cuenta. Bien, entonces, las 2/3 partes del territorio. Muy bien. Con esto creo que terminamos un poco de plantear, digamos, los datos, los testimonios más importantes y concluyentes sobre esta problemática bastante compleja, ¿verdad? Y ahora yo no voy a presentar opciones concretas, pero simplemente algunos elementos muy generales que tienen que ver con las opciones presentes y futuras para ir encarando esta cuestión social y política. Como vimos, ¿verdad?, la realidad evidencia que la cuestión social proviene tanto de la tenencia como el uso de la tierra entre los empresarios brasileños y otros empresarios extranjeros también, ¿verdad?, y por supuesto paraguayos también, ¿verdad?, pero sobre todo brasileños, los campesinos indígenas, y se trata de un problema complejo y contradictorio, ¿verdad?, complejo y contradictorio al mismo tiempo, ¿verdad?, porque tiene sus implicancias diversas. Por lo tanto, la promoción, por lo menos de superar sus consecuencias más críticas, requerirá apelar a estrategias de negociaciones múltiples. ¿En qué sentido múltiples? No solo que se pongan relativamente de acuerdo, ¿verdad?, los grupos campesinos, las organizaciones campesinas y los empresarios extranjeros directamente afectados por los problemas en cada uno de los territorios, sino al mismo tiempo tiene que haber otras opciones, digamos, que vayan claramente a dirigirse para que la agricultura familiar campesina se vaya consolidando, digamos, en el futuro, como una opción productiva relativamente importante y todavía viable, digamos, en estas condiciones. Y en ese sentido, entonces, habría que colaborar y que participen no solo actores sociales, también actores políticos a nivel, digamos, de ambos países, inclusive de agentes de los dos estados. Va a ser relativamente importante. ¿Por qué agentes de los dos estados? Porque eso demuestra, parece ser, no conozco, reitero, en detalles la experiencia boliviana, pero ahí se hizo todo un tratamiento a nivel inclusive de los dos países, para encarar esta cuestión, digamos, de
que los empresarios brasileños se retiren, ¿verdad?, de la frontera cercana, digamos, de Bolivia. Bien, entonces será una tarea difícil, evidentemente, pero hay que definir esa estrategia de esta tarea, cómo encararla, teniendo en cuenta los grandes y opuestos intereses en juego. Eso es lo que quise poner de resalto, ¿verdad?, antes de entrar. En todo caso, después podemos ver algunas opciones. Aquí ya se han hablado de opciones, ¿verdad?, y hay que tener en cuenta esas opciones, pero lo que quiero reiterar es que esta cuestión no solo es social, sino también profundamente política. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, las estrategias, digamos, de consenso, ¿verdad?, dentro, sobre todo del Paraguay, por un lado, que va a ser importante, no se discute, dentro del Paraguay, y después con los empresarios extranjeros, va a ser sumamente importante y significativo. Pero debería haber. Y hasta ahora, justamente en los estados, los gobiernos del Paraguay, digamos, excepto algunos de ellos, ¿verdad?, no han dirigido toda una política, dado las dificultades que han tenido para lograr un consenso mínimo al interior de la propia sociedad paraguaya, ¿verdad? Porque evidentemente eso tiene su disputa, sus grandes diferencias, y evidentemente la participación, por ejemplo, con esto termino, de la prensa en nuestro país, que está dirigido por grandes intereses económicos, dificulta muchísimo, digamos, la buena procesión. Por ejemplo, a los campesinos sin tierra, que suelen ocupar las tierras, ¿cómo le titulan? Carperos. O sea, que viven en carpa. Con eso le ponen ya un título negativo, justamente. Lo único que hacen, que no trabajan todo el día, están ahí, etcétera, etcétera. O sea, hasta eso tipo de cosas se limitan, ¿verdad? Cosa por el estilo. Muy bien, aquí termino. En todo caso, ya después podemos seguir hablando, ¿verdad?, en términos más concretos y específicos. Muchas gracias.